Ahora, imaginemos que en nuestra consulta anterior necesitamos aplicar un filtro que reduzca la cantidad de resultados. Por dar un ejemplo, tengo este conjunto de resultados que son todos los textos con la cantidad de comentarios que tiene, y tengo que tener todos los que tengan más de 2 comentarios. Por dar un ejemplo cualquiera, tengo el count de los posteos como total y le voy a decir que agregue a todo esto un filtro where que ese total sea mayor que 2. Tiene sentido, esta columna quiero que supere el valor 2 para que me lo traiga como resultado, porque es lo que necesito hacer en este momento en la página web. Ejecuto esto y me va a devolver un error sintáctico diciendo que no existe la columna total en mi cláusula where. Y es real eso. Como bien sabemos, no podemos pedir un filtro where que trabaje con un alias. ¿Por qué? Porque las columnas, el listado del select sucede después de los filtros where. Recordemos el orden de procesamiento de MySQL. MySQL primero lo que va a realizar es el listado de tablas que pidamos en el from. O sea que primero va a eliminar las tablas que no necesita. Después lo que va a hacer es aplicar todos los filtros where. Como todavía no pasó el select, esto no sucedió, por lo cual esto no se generó. No puedo usar un filtro where que trabaje con una columna que es un alias. Solamente puedo trabajar con columnas reales. Entonces, como es probable que necesitemos aplicarle un filtro a esta función de agregado, lo que sí tenemos es una cláusula llamada having. Having, traducido al español, es teniendo. Esa cláusula having sucede después del select y está pensado para reducir los resultados que obtuve en una función de agregado. Este having entonces se va a comportar exactamente igual que el filtro where, solamente que va a suceder en otro momento de la consulta SQL. Voy a venir entonces aquí y le voy a decir que en vez de que sea un filtro where, que sea un filtro having. Teniendo que el total sea mayor que 2, ejecuto. Perdón, el having pasa después del group by. El orden sintáctico de esto es así. Ejecuto y ahora podemos ver que todos los que tienen arriba de 2 comentarios aparecen en el listado de resultados. O sea que tengo el listado de tablas del from. Luego viene el filtro where, que lo puedo seguir usando. Puedo seguir diciéndole que quiero que el ID del texto sea menor a 9. Si pongo que el ID del posteo sea menor que 9, este por lógica no va a aparecer. Ejecuto y podemos ver que ese queda fuera. O sea que el filtro where sigue existiendo, no es que desaparece. Solo que esto sucede antes del listado del select, o sea que no podemos usar un alias de columna. Esto discrimina la función de agregado, haciendo un contador distinto por cada ID. Y vamos a poner un enter, así queda el punto y coma al final. Esto sucede después del listado del select, por lo cual trabaja con las columnas pedidas o sus alias. Vuelvo a ejecutar. Así veo que no haya cometido ningún error sintáctico. Lógicamente, esto ya lo hemos dicho, el group by pudo haber sido en vez de por el posteo ID, por el comentario .fk posteo, que nos produce el mismo resultado. ¿Cuál es la única diferencia? Este filtro having tiene que trabajar con las columnas generadas a través del select y no puede operar con columnas que no hayamos pedido o con sus nombres originales si pusimos un alias. ¿Qué quiere decir esto? Si yo reorganizo la consulta que acabo de hacer, muy probablemente tenga un error sintáctico. Es decir, yo podría venir aquí y decirle que quiero que tenga total mayor que 2 y que el FK posteo sea menor que 9. Y voy a comentar el filtro where. Lo voy a comentar para que no suceda. Entonces, lo único que hice fue reubicar este filtro
en este lugar, si en definitiva es un filtro el having. Cuando ejecute esto, me tendría que devolver un error sintáctico diciendo que porque lo tengo acá en el count, perdón. Bueno, no puedo trabajar con... Vamos a hacer una cosa, vamos a decirle acá que quiero del comentario el fk posteo as id. Si vengo acá y le digo que quiero del posteo su id menor que 9 y ejecuto, me va a decir que la columna posteo id no existe. ¿Por qué no existe? Porque solamente puede operar con columnas que hayamos pedido en el select. O sea que esta columna sí, este alias sí, esta columna sí, este alias sí. Cualquier otra cosa no la puedo pedir en el having. O sea que esto se va y la recuperamos en este lugar. Ejecuto y no tengo error sintáctico y tengo la misma respuesta. Ahora, solo para que lo tengamos presente, el having, y lo vamos a dejar comentado en algún lugar. El having obligatoriamente trabaja con columnas que existan en el select, mientras que el filtro where puede trabajar con cualquier columna que exista, mientras que exista puede trabajar aunque no la pidamos en el select. ¿Por qué? Porque pasa antes del listado de selección. Como pasa antes, mientras que la columna exista en alguna de las tablas que estamos pidiendo, la podemos usar como filtro. Entonces, esas son las dos grandes diferencias. El where puede operar con columnas que no pidamos en el select, pero no puede trabajar con alias, y el having solamente trabaja con columnas que sí haya devuelto el select y no puede trabajar con cosas que no hayamos pedido, pero sí trabaja con los alias. Entonces, de esta manera podemos discriminar los resultados de una función de agregado, ya sea antes o después de haber ejecutado la operación que queremos hacer, sea el count, el max, el min, el abg o el sum.